El año pasado, el presupuesto nacional, y esto supongo lo saben muy bien los estudiantes de la ESAP, de la cual yo también soy egresado, entre otras cosas. Sí. No hice la tesis, pero mi primera especialización fue, habíamos salido de la universidad, yo ya había trasegado por unos años de mi vida, que están escritos en el libro. Cuando pude volver otra vez a la legalidad, lo primero que hice fue buscar estudiar. Me rechazaron en los Andes porque era del M19 y me aceptaron en la ESAP. Entonces, a la ESAP le debo mi primera especialización. Allí se estudiaba la Constitución del 86, no había aparecido todavía la constituyente, y las leyes, las normas de aquel entonces. Lo hice pensando, no que me iba a estar en este cargo y en este lugar, sino básicamente porque pensaba que alguien que pretendiese ser un dirigente político tenía que saber de las leyes, saber de las normas, elevar la calidad, sea de la administración, sea de la política. No se hace sino estudiando, practicando, obviamente. La teoría y la práctica, aquello que llamaban la praxis, es fundamental en los procesos de la administración pública colombiana. A pesar de la ESAP, los procesos administrativos en Colombia en general y políticos en general son de baja calidad y han entrado, de acuerdo a las fases de la historia nacional, en las mismas fases de la corrupción política profunda, de la toma del poder por asociaciones para delinquir, de los cuales se cansó la sociedad colombiana. Por eso produjo un cambio electoral, un cambio político y electoral que no se dio sino porque 1 millón de jóvenes entre 18 y 22 años, muchachos y muchachas, en ese momento salieron a votar en las urnas. No lo hacían antes. Las generaciones anteriores de esa edad, en general, se quedaban en sus casas hartos de la política y sin ningún interés. Esta vez, por primera vez en mucho tiempo, por lo menos desde que se cuenta, esa generación de muchachos y muchachas entre 18 y 22 años, el año pasado, su primer voto lo destinaron al cambio. Por eso hay otro gobierno en Colombia. Sin ellos y sin ellas, yo no estaría aquí. Y el ansia, la aspiración, creo interpretarla, de esa juventud popular, la primera juventud popular, es indudablemente poder estudiar, poder vivir en este país, poder tener un país donde valga la pena existir. Como lo decían muchísimos de esos mismos jóvenes en las grandes movilizaciones que llamamos el estallido social y por el cual incluso algunas personas aquí están aún presas, sin que este gobierno haya podido sacarlos de la cárcel, porque se han dedicado a escarmentar con esa juventud, tratando de atemorizar al resto, como diciéndoles, oiga, no salgan más a la calle, no se les ocurra, mire lo que les espera, cuando en realidad lo que toca es salir a la calle y coger la vida con las manos llenas y cambiar y transformar el país. Entonces, esa promesa construida colectivamente tiene que volverse realidad. He estado ahí con el ministro Alejandro Gaviria luchando porque los presupuestos, que al final, como decía un político llamado israelí de derechas en Europa, el amor está en el presupuesto. Yo no sé cuántos de ustedes han vivido esa experiencia, pero
me he dado cuenta que el amor está en el presupuesto, porque si no está en el presupuesto, por ejemplo, la política de la educación superior no va, es pura retórica. Presentado el proyecto del presupuesto nacional de este año por el gobierno de Duque, cuando llegamos al gobierno ya estaba en el Congreso de la República, hemos tenido dos oportunidades de cambiarlo, no sustancialmente, pero sí de manera importante. Una, porque antes de aprobarse podíamos cambiar algunas partidas, un poco con afán, un poco priorizando lo que queríamos recién salidos de la campaña electoral. Y dos, porque al aprobarse la reforma tributaria el año pasado en diciembre, nuevos recursos hay que adicionar para ese mismo presupuesto, el de este año, en un proyecto de ley que se está debatiendo en este momento en el Congreso de la República, 2 veces. Eso me permitió en la primera agregar 1.5 billones, en la segunda agregar 1.3 billones para un total de 2.8 billones al presupuesto de la educación superior en Colombia. Yo ahí vi un poco asustado al ministro Gaviria. Están asustados, dijimos. El ministro Gaviria logró esto, digamos, como un acuerdo con nosotros. Y ahora que reuní, los funcionarios habían destinado buena parte de este recurso adicional a otros menesteres que no eran la educación superior. No que no se necesitaran, porque en la educación se necesita en cualquier esquina que nos asomemos. Yo retomé la conducción de esto con la nueva ministra y la mayor parte de este recurso tiene que destinarse a sedes que hay que construir este año. Nos quedan 9 meses, creo. ¿No? Sí, 9 meses. Y por tanto, las sedes, porque esta es una cantidad muy importante. Vamos a poner un ejemplo. Usted habló de cerca de 30.000 millones en la sede de la SAP Villavicencio. Supongamos que esa fuese la cifra promedio y que esta cantidad casi de 3 billones, estamos hablando de 100 sedes universitarias. El Ministerio de Educación jamás había tenido una tarea de estas por delante. No están acostumbrados a eso. Están acostumbrados a meter más estudiantes por salón. Luego, el reto es grande, la capacidad de ejecución está en cuestión. Yo le pongo un